Hay novelas que nos obligan a mirar donde preferiríamos no hacerlo. Hoy vamos a desentrañar una de esas historias, una obra costarricense que parte de una premisa brutal. ¿Qué pasa cuando alguien siente que su única opción es, literalmente, tirarse a la basura? Es una historia que nos confronta con todo aquello que, como sociedad, decidimos desechar. Y aquí está. Esta es la pregunta. Así de cruda, que lo empezó todo. Fue la chispa que encendió la imaginación del autor, Fernando Contreras Castro, y que se convirtió en el corazón palpitante de toda la novela. Para meternos de lleno en esta historia, primero tenemos que entender de dónde viene. Y no, esta no es una novela que nació en un escritorio cómodo, sino que surgió directamente del lodo, de la realidad más cruda. El autor sabía que no podía simplemente imaginar esta realidad. Sentía que tenía que verla con sus propios ojos, entender la vida de los buzos, esas personas que se sumergen en los desechos para poder sobrevivir. Así que hizo algo que pocos harían. Se fue al verdadero vertedero de Río Azul. Y lo que encontró ahí, bueno, él mismo lo describió como un descenso al infierno. Fue una experiencia brutal, un golpe de realidad que lo convenció de que ningún ser humano debería jamás tener que vivir así. Y de ahí nació la urgencia moral para contar esta historia. Ahora bien, a partir de esa experiencia tan fuerte, el autor no se limitó a describir lo que vio. Hizo algo mucho más poderoso. Construyó todo un universo simbólico a partir de una metáfora central. Es que en la novela, el vertedero deja de ser un lugar estático. Se transforma en el mar de la basura. Pensemos en eso por un segundo. No es un montón de desechos, es un océano. Un océano vivo, peligroso, con sus propias corrientes, sus propias mareas y sus propias reglas. Y esta metáfora del mar lo cambia todo. De repente, los tractores que mueven los desechos son olas gigantescas. Las latas de aluminio que brillan bajo el sol son como peces plateados. Y la gente que vive ahí son marineros. Marineros que navegan en este mar de olvido, siempre con el riesgo de que una de esas olas los trague para siempre. Y en medio de este mar tan particular, ¿quiénes son sus habitantes? Pues son personas que la propia sociedad ha desechado. Pero ahí, entre los restos, van a encontrar algo inesperado y valioso, una familia. Una familia, por así decirlo, reciclada. Primero está Momboñombo Moñagallo. Él llega al basurero porque siente que ya no le queda nada. Quiere cometer lo que el libro llama un identicidio, es decir, un suicidio de su identidad. Su plan es arrojarse a la basura para desaparecer. Pero, irónicamente, en vez de encontrar el final, encuentra un nuevo comienzo. Luego conocemos a Única Oconitrillo. Ella es el ancla de este lugar, la matriarca. Es la prueba viviente de que la resiliencia humana puede crear un hogar en cualquier parte por más desoladora que sea. Es la que recibe a los que naufragan y llegan a la orilla de este mar. Y con ella vive El Bacán, un hombre con la mente de un niño a quien también desecharon por su discapacidad. Única lo adopta, y él se convierte en el corazón puro e inocente de esta pequeña familia. Es como una joya encontrada entre los escombros. Así que juntos, estos tres personajes olvidados por el mundo forman una nueva familia. Y aquí está la clave de todo: el amor, la conexión humana, la solidaridad. Todo eso se rescata y se reutiliza de entre aquello que la sociedad considera basura. Pero claro, este pequeño mundo que han construido es frágil. Y la amenaza, como es de esperar, viene del mundo de afuera, el mismo mundo que los descartó en primer lugar. El conflicto estalla cuando el gobierno anuncia que va a cerrar el vertedero. Para la gente de afuera puede sonar a progreso, pero para esta comunidad es una sentencia de muerte. Les están quitando su único medio de vida, el único mundo que conocen. Y es aquí donde vemos la increíble transformación de Momboñombo. Nos acordamos de aquel hombre que quería desaparecer, pues ahora se convierte en un líder. Primero, intenta la vía diplomática. Escribe una carta al presidente. Como nadie le responde, da un paso más allá y organiza una marcha pacífica. Pero la respuesta del sistema es la violencia. En esa carta, Momboñombo lo dice muy claro. La pregunta es simple y directa. ¿De qué vamos a vivir? No pide lujos ni caridad. Habla de cientos de almas que se mueren de hambre y de asma. Pide una solución, pide dignidad.
Y la tragedia llega a su punto más alto aquí. Durante la protesta, la policía los reprime con cañones de agua. El bacán, empapado y asustado, sufre un ataque de asma fatal y muere. Es un momento devastador que nos muestra cómo la indiferencia del sistema puede aplastar, literalmente, la vida más inocente. Esta tragedia personal, la muerte del bacán, no es solo un momento triste en la historia. Es el detonante para una crítica mucho más profunda. Una crítica a la autoimagen de toda una nación. A ver, Costa Rica proyecta al mundo esta idea del pura vida, ¿cierto? Un paraíso ecológico, pacífico, feliz. Bueno, esta novela toma esa postal, la rompe en 1000 pedazos y nos muestra la cruda realidad que se esconde justo debajo. Una sociedad profundamente desigual que prefiere esconder a sus ciudadanos más vulnerables. Y el propio autor lo dice. Lo absurdo, lo inaceptable, no es que estas personas existan, sino que tengan que vivir de la basura. La novela nos obliga a preguntarnos qué es lo verdaderamente extraño, la gente del basurero o el sistema que los puso allí. Pero quizá lo más increíble de esta novela es que su historia no se quedó atrapada en las páginas, saltó al mundo real y provocó cambios tangibles. Su eco, de hecho, sigue sonando hasta hoy. Pensemos en el poder de un libro. Única mirando al mar. Inspiró programas de reciclaje en colegios. Abrió conversaciones sobre la pobreza que antes simplemente no se tenían. Se crearon obras de teatro, pinturas, murales. Y quizás lo más importante, se convirtió en lectura obligatoria para los estudiantes, ayudando a moldear la conciencia social de una nueva generación. Al final, el autor nos deja con una reflexión muy potente. En un mundo tan enfocado en el individualismo, la solidaridad puede parecer algo anticuado, casi ridículo. Y esa, dice él, es la pérdida más lamentable de todas. Tal vez la solidaridad es lo más valioso que, como sociedad, hemos tirado a la basura. Y con esa idea nos deja la novela. Nos obliga a mirar nuestro propio mar de la basura y a hacernos una pregunta fundamental. ¿Qué cosas valiosas estamos desechando todos los días? No solo objetos, sino personas, valores, futuros. Y sobre todo, ¿qué de todo eso estamos dispuestos a empezar a rescatar?